Continuamos con más información. En la Cámara de Diputados se llevó a cabo una reunión informativa a la que asistieron los presidentes de la mesa directiva, Jesús Zambrano, de la Junta de Coordinación Política, César Camacho Quirós, coordinadores parlamentarios y miembros de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara Baja, quienes platicaron con el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, y los subsecretarios de Educación Básica y Educación Media Superior sobre los objetivos del programa del modelo educativo que impulsa el gobierno federal. Al iniciar la reunión, el presidente de la mesa directiva, el diputado Jesús Zambrano, se pronunció porque la implementación del modelo educativo se conciba en un proceso gradual y por largos plazos, por encima de las coyunturas políticas o de cambios en la correlación de fuerzas, así como el uso de un debate democrático incluyente. Por ello, la formación y evaluación permanente de los maestros adquiere la mayor importancia y desarrollarse, por supuesto, a partir de las condiciones específicas de cada región, de la situación socioeconómica en la que desarrollan su actividad, así como de las condiciones materiales y el nivel económico y social de los propios alumnos. Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado César Camacho Quirós, sostuvo que la reforma educativa se aprobó en el Congreso por un amplio consenso entre las fuerzas políticas, entre otros aspectos porque busca mejorar la calidad de la educación que se imparte en el país y respeta los derechos del magisterio. La Cámara de Diputados, siempre caja de resonancia y expresión de la pluralidad, estará lista para hacer su parte en la misma actitud resuelta de apoyar la reforma educativa, que es buena y lo que requiere es que se le permita a sus anchas desarrollarse en el terreno de los hechos. En su primera participación, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, informó que la propuesta de modelo educativo se construyó luego de recibir más de 15,000 ponencias y propuestas de diversos sectores que continúan en un proceso de análisis mediante foros con autoridades, funcionarios, legisladores, académicos y otros actores involucrados en el tema. Resumida, quiero decir aquí que la coordinadora, quien es parte también del sistema educativo, ha sido invitado a estos foros, hasta el momento no lo ha aceptado, pero nuestra disposición ha sido escuchar todas las voces para entre todos poder construir el mejor modelo a partir de esta propuesta. El proyecto de modelo educativo, explicó, consiste en 3 documentos que definen 7 ámbitos centrales a perseguir por el sistema educativo: lenguaje, comunicación, pensamiento crítico y reflexivo, valores, convivencia y colaboración, desarrollo físico y emocional, México y el mundo, arte y cultura, y finalmente medio ambiente. Con lo que tenemos hoy, que los niños y las niñas aprendan a discernir, aprendan a analizar, aprendan a plantear y a generar hipótesis, que puedan distinguir entre lo que importa y lo que no importa. Es decir, que les demos las herramientas para que a lo largo de la vida tengan la capacidad de aprender y poder continuar de manera exitosa su carrera. El funcionario agregó que el proyecto pone énfasis en el aprendizaje del inglés para que en un periodo de 2 décadas las niñas y niños de México sean bilingües al término de su educación básica. Consideramos que existe cierto grado de rigidez en el modelo vigente en la educación básica, por eso los planes y programas que son poco flexibles ahora tenemos que darles un mayor grado de flexibilidad, dar un mayor espacio para la creatividad de los maestros y también atender a la diversidad de estilos de aprendizaje y a la necesidad de adaptar la enseñanza al contexto. Participó también el subsecretario de Educación Básica, Javier Treviño Cantú, quien justificó la necesidad de renovar el modelo educativo ante las nuevas realidades globales que ya no conciben a la escuela como el único lugar con posibilidades de enseñanza y aprendizaje. Necesitamos también enfrentar el hecho de que los contenidos siguen siendo poco estimulantes y en consecuencia alrededor de la mitad del tiempo asignado en el aula, la mitad no lo utilizan los estudiantes para actividades de aprendizaje porque están distraídos, porque juegan. Entonces esto revela un problema mayúsculo que eventualmente se expresa en ausentismo, en reprobación y en abandono escolar.
Después de las intervenciones de los funcionarios, dio inicio a la fase de posicionamientos de grupos parlamentarios. La primera disertación fue de la diputada del PRI, Adriana del Pilar Ortiz Lanz, quien hizo un llamado a los legisladores a promover la implementación de las reformas constitucionales y secundarias en materia educativa. Y aquí también hay que reconocer y hay que celebrar que lo que la Secretaría de Educación Pública esté haciendo es cumpliendo la ley, cumpliendo el mandato de la ley en todos los aspectos, porque también escuchamos voces que de pronto se pronuncian a que no se cumpla lo que este Poder Legislativo aprobó. Y eso es algo que este Poder Legislativo debe siempre proteger y debe siempre exigir. Por Acción Nacional, el diputado Marco Cortés Mendoza lamentó que en diversos estados de la República exista un caos provocado por parte de quienes no quieren cumplir con la reforma educativa y sostuvo que su grupo considera que la ley no debe negociarse ni ser sujeta a chantaje. No podemos dejar de pensar que este modelo y estos conceptos de los que hoy estamos hablando no concuerdan con la realidad educativa que estamos viviendo en México. Por un lado, el secretario de Educación habla de que se aplique la reforma educativa, pero por otro, de forma contradictoria, el secretario de Gobernación pide que se les pague a los maestros que incumplieron la ley. En su oportunidad, el Partido de la Revolución Democrática indicó que el modelo educativo deseado no se asume en el documento y requiere un entorno favorable, donde el estudio en el aula no tenga contraposición con lo que sucede en el exterior. Añadió que plantear metas irrealizables no es la mejor manera de abrir un debate serio sobre el modelo educativo. Urge entonces, en tanto es práctica usual que el gobierno recorte el presupuesto para la educación. Todo modelo educativo define un proyecto de sociedad. El modelo propuesto por el gobierno es el extremo de esa tensión. Es un reflejo inverso. En el modelo no habría lugar para un presidente que pide perdón, pero sigue impune y persigue a sus detractores. Jesús Sesma, diputado del Partido Verde, dijo que el modelo educativo busca no solo responder a las demandas de la sociedad, sino también generar nuevas oportunidades de desarrollo y crecimiento personal, intelectual, cultural y profesional. Pero para que esto sea posible se requiere de la participación activa de todos los actores. Que la educación debe ofrecer a los estudiantes las prácticas y los conocimientos que le permitan aprender a aprender, aprender a convivir, aprender a hacer y aprender a ser, para convertirse en mexicanos conscientes, creativos, críticos y analíticos. La coordinadora parlamentaria de Morena afirmó que el modelo educativo es una nueva versión del enciclopedismo que desde hace décadas ha dado como resultado el bajo aprovechamiento escolar, que se expresa que la mitad de los alumnos de educación básica son analfabetas matemáticos y en lectura únicamente el 40% cuenta con comprensión literal elemental. Y decimos que nosotros no aprobamos y no coincidimos con la reforma educativa por falta de consenso y la falta de contenido que aterriza realmente en nuestro sistema. No coincidimos en que esta reforma se aplique a sus anchas y tendríamos que preguntarle al presidente de la República, pues si la educación no se gasta y se invierte, entonces ¿por qué los recortes presupuestales se aplican en educación? El partido Movimiento Ciudadano indicó que para que una verdadera descentralización e implementación que tenga a los alumnos en el centro, se necesita la concurrencia de los municipios. Dijo que por falta de creatividad y de imaginación del gobierno federal, los municipios no forman parte del modelo educativo, por lo que se necesitan más adecuaciones. Reformar la reforma, que por cierto ya se le acabó el pretexto al gobierno federal. Cuando se toca ese tema se dice que es potestad del legislativo y tienen razón. Ya hay una iniciativa de Movimiento Ciudadano en el sentido de, conservando el espíritu de la reforma constitucional, rediscutir la reforma educativa y abrir un proceso de discusión amplia. El diputado Luis Alfredo Valles, de Nueva Alianza, dijo que el modelo hace énfasis en la profesionalización y capacitación de los docentes. En consecuencia, dijo, se requiere de una sólida formación inicial y de una actualización y acompañamiento permanentes. Nos comprometemos a analizar y discutir a profundidad el nuevo modelo educativo 2016 que nos presenta el señor secretario el día de hoy. Asimismo,
Estaremos muy atentos de los ejes que aún quedan pendientes para continuar con la modernización del sistema educativo que merecen los mexicanos. Esta reforma educativa es quizás la más edificante y cercana a la gente de las reformas estructurales del Congreso de la Unión, y se trata de una reforma al alcance de cualquier país de primer mundo. Así lo manifestó en su turno el Partido Encuentro Social. Sin duda que persiguen fortalecer a la escuela, replantear los contenidos, reducir la desigualdad en el acceso a la educación, involucrar a los padres de familia en su transformación y redimensionar la función docente. Cuando se pensaba que nadie podría estar en desacuerdo con tan nobles finalidades, pensadas para elevar la calidad de la enseñanza, salió a la luz la resistencia de una facción del magisterio. El diputado independiente Manuel Cloutier aplaudió la iniciativa de dar seguimiento a la reforma educativa. Mencionó que hay una decisión firme de avanzar en la materia, pero a la vez también existe un reto de implementación que tendrá necesidad de un gran esfuerzo de organización y ejecución. Plantea la necesidad de asignación de recursos para ello. Y no percibo en el proyecto de presupuesto tentativo que ha surgido y que ha trascendido que se esté dando la prioridad o la alineación con estos criterios que hoy se están planteando. A continuación, al responder los cuestionamientos de legisladores, el secretario de Educación Pública aclaró que el gobierno federal no está considerando modificaciones al sistema educativo en el nivel superior. Primero, el gobierno de la República no tiene ningún plan y ninguna intención de hacer una reforma sobre la educación superior. Estamos concentrados en poder implementar esta reforma educativa, que es una reforma a la educación básica y a la educación media superior. El funcionario del gobierno federal informó que próximamente se dará a conocer un replanteamiento integral de la estrategia digital en los centros escolares. Que tiene que ver con reforzar y tener una conectividad que sí funcione en las escuelas, con tener una capacitación adecuada y acorde a los maestros. La titular del INAI también acudió esta semana al Congreso de la Unión. Esto se lo tendremos al volver del corte. Mientras tanto, lo invito ahora a que nos visite en YouTube, donde podrá encontrar los videos más destacados ocurrido en el Congreso de la Unión. Continuamos. La titular del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Jimena Puente de la Mora, presenta ante la Comisión Permanente su informe de labores correspondiente a 2015. Los detalles al regreso.